Hola, el objetivo de este video tutorial es aprender a detectar comunidades en redes utilizando el software de análisis de redes Gephi. De forma intuitiva podríamos decir que una comunidad en una red es un conjunto de nodos que están muy densamente interconectados entre ellos y poco conectados con el resto de la red. Detectar comunidades tiene cantidad de aplicaciones en contextos muy diversos. Por ejemplo, en una red social que podríamos tener, pues se podría utilizar para segmentar un determinado mercado, detectar cuáles son los grupos que existen en esa red social, o detectar unidades familiares, grupos de amigos, en redes biológicas detectar determinados módulos con una funcionalidad similar o relacionados de alguna forma, etc. La cantidad de aplicaciones de la detección de comunidades es enorme. Y por supuesto existen en la literatura muchísimos algoritmos diferentes para tratar de resolver este problema. En Gephi, por defecto, en el layout normal, el algoritmo que se implementa es el conocido algoritmo de Louvain. El algoritmo de Louvain está prácticamente en cualquier plataforma de análisis de redes y en Gephi en concreto es el que se implementa. Y la razón de que se utilice tanto es que da muy buenos resultados en términos de optimización de la modularidad y además escala muy bien. Es capaz de tratar en un ordenador normal redes con millones de nodos de una forma más o menos eficiente, de una forma efectiva. El algoritmo de Louvain básicamente es un proceso iterativo. Inicialmente se asocia cada nodo a un clúster, a una comunidad individual. Cada nodo va a ser una comunidad. Y el proceso que se sigue es un proceso de optimización de la modularidad. Un proceso voraz. Cada uno de los nodos que vamos a ir eligiendo, cada uno de los clústeres que vamos a ir eligiendo de forma aleatoria, va a ver dentro de los clústeres vecinos que tienen con cuál se produciría el mayor aumento de modularidad. Y elegimos y juntamos el grupo para que la modularidad vaya aumentando. Y vamos a seguir repitiendo ese proceso entre los diferentes clústeres hasta que ya no sea posible un incremento de modularidad. Cuando cualquier posible unión adicional produjese un descenso de la modularidad, el algoritmo acaba y para. Para más detalles de cómo funciona el algoritmo con mayor precisión, esta es una visión simplemente intuitiva, os remito a los vídeos de detección de comunidades que hemos visto en teoría. En su implementación en Gephi, este algoritmo está ligeramente tuneado. Implementa la funcionalidad propuesta por Lembed y Delben en su artículo de 2009 para poder jugar con la resolución de las comunidades, dar diferentes pesos a cada uno de los nodos de tal forma que en función de ese factor de resolución permitamos que las comunidades sean mayores o más pequeñas. Si queremos dividir la red en muy pocas comunidades o queremos dividir la red en comunidades más pequeñas. Cuando ese parámetro es igual a 1, el algoritmo de Louvain es el algoritmo por defecto, pero si cambiamos el valor podemos obtener o modificar el nivel de resolución deseado. Vamos a ver cómo se hace todo esto utilizando Gephi. Vamos a partir de la red con la que veníamos trabajando en los otros videotutoriales, con la red de Juego de Tronos. Para calcular las diferentes comunidades, la opción que tenemos en Gephi es ir aquí en Estadísticas, Visión General de la Red, y pulsar en la opción modularidad. Cuando damos en ejecutar se nos abre esta ventana de diálogo donde podemos tunear o modificar las características del algoritmo que vamos a ejecutar. Inicialmente nos aparece la opción aleatorio. La opción aleatorio va a modificar el orden en el que se van evaluando los diferentes nodos para formar la agrupación entre clústeres. En principio no debería tener mucha importancia, aún así los desarrolladores de Gephi recomiendan para obtener mejores soluciones y resultados mantenerla pulsada. La segunda opción es utilizar pesos, que su opción o no opción va a influir en la función de modularidad que vamos a utilizar, si va a ser como bajo la perspectiva de una red binaria o si va a ser bajo la perspectiva del cálculo de modularidad de una red pesada. Si estamos utilizando una red pesada, pues quizá sea relevante utilizar la opción con pesos. Y la última opción es la opción de resolución. Si la resolución es 1.0, el algoritmo de Louvain es el algoritmo estándar que se va a ejecutar, sin más características. Pero si modificamos este valor, podemos obtener comunidades más pequeñas y por tanto más comunidades, o comunidades por defecto más grandes y por tanto menos comunidades en la red. Para valores mayores que 1 obtendremos menos comunidades y cada comunidad será más grande, y para valores menores que 1 en términos de resolución obtendremos más comunidades y cada una de ellas comunidades más pequeñas. Si pulsamos en aceptar y ejecutamos el algoritmo,
nos produce el informe de modularidad, el informe sobre la partición en comunidades, y aquí nos aparecen los diferentes parámetros que hemos utilizado en la ejecución, y aquí los resultados. La modularidad en este caso alcanzada es de 0,6, la modularidad teniendo en cuenta la resolución también es 0,6, puesto que la resolución no la habíamos cambiado y valía 1,0, y el número de comunidades que se encuentran son 7. Aquí se nos ofrece un informe sobre la distribución y las comunidades, la distribución en tamaños. Hay una comunidad que han llamado la comunidad 0, que tiene 19 elementos, la comunidad 1 pues tiene 8, la comunidad 2 tiene 6 elementos, y así encontramos el tamaño de cada una de las comunidades que hemos encontrado. Conviene subrayar que el algoritmo de Louvain lo que produce es una partición. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los nodos que existen en la red van a estar asignados a una comunidad y solo a una. Existen otros algoritmos que no producen particiones, sino que un determinado individuo puede no estar asignado a ninguna comunidad, un determinado nodo, o puede haber nodos que estén asignados a varias comunidades, que exista solapamiento, también existen algoritmos jerárquicos. Pero el algoritmo de Louvain no es el caso. El algoritmo de Louvain produce una partición. Todos los individuos van a estar asignados a una comunidad y solo a una. Y aquí se nos muestra el tamaño de las comunidades que se han encontrado. Si vamos al laboratorio de datos, lo que vamos a encontrar es en la columna modularidad a qué comunidad pertenecen cada uno de los nodos. Podemos ordenarlo y así encontraríamos todos los nodos que pertenecen a la comunidad 6, todos los nodos que pertenecen a la comunidad 5, todos los nodos que pertenecen a la comunidad 4. Si queremos verlo esto de forma visual sobre el grafo, lo único que tenemos que hacer es ir al layout de vista general y en la parte de color elegir partición. Dentro de las particiones buscar la opción Modularity Class, que divide en las diferentes comunidades. Podríamos cambiar el color de cada una de ellas si quisiésemos, haciendo doble clic y cambiando el color, por ejemplo que la 6 sea azul o cualquier otra, y dar en aplicar, y se nos produciría la división en comunidades que estábamos buscando. Aquí vemos claramente una comunidad, otra comunidad, otra comunidad, etcétera, etcétera. Aparte del algoritmo de Louvain que acabamos de ver para detectar comunidades con Gephi, existe la opción de utilizar otros algoritmos de detección de comunidades. Sin embargo, estos algoritmos no los vamos a encontrar instalados en las opciones por defecto. Si simplemente instalamos Gephi, la única opción de detectar comunidades es el algoritmo que acabamos de ver. Si queremos utilizar alguna de las alternativas, tenemos que ir a la opción Herramienta Plugins y dentro de plugins disponibles buscar por la categoría Clustering. Dentro de esta categoría, a día de hoy, existen dos algoritmos adicionales, el algoritmo de Newman-Girvan o de Girvan-Newman, que vimos también en teoría y que podemos instalar, o el algoritmo de Leiden, que en los últimos tiempos está recibiendo una atención muy importante porque está dando muy buenos resultados en términos de maximización de la modularidad. Si lo seleccionamos y damos en instalar, pues podemos instalar ambos plugins. Vamos a hacerlo. Una vez instalados los plugins, en Estadísticas Visión General de la Red tendremos dos algoritmos ejecutables, el algoritmo de Girvan-Newman y el algoritmo de Leiden. Si damos en el algoritmo de Girvan-Newman, nos aparecen aquí diferentes opciones de ejecución del algoritmo. Si damos en aceptar, se ejecutan con estos que eran los parámetros por defectos, el software procesado, las comunidades detectadas y la máxima modularidad encontrada. En este caso vemos que el algoritmo de Girvan-Newman da unos resultados con estos parámetros, igual cambiándolos podríamos mejorarlo, de modularidad bastante bajo, 0,36 comparado con el 0,6 que obteníamos con el algoritmo de Louvain. Y nos encuentra 18 comunidades. Aquí nos aparecen cuáles son los edges que ha ido cortando para encontrar los valores de modularidad. Es una forma de representar el dendrograma que vimos en teoría. Y tenemos el algoritmo de Leiden también con sus diferentes opciones. Tenemos la opción de ejecutar el algoritmo de Leiden o directamente el de Louvain. Y qué función de calidad queremos utilizar, si el CPM o la modularidad, y diferentes parámetros de resolución, iteraciones, números de comienzo, etc. Si ejecutamos, pues en este caso nos da este valor, nos da dos clústeres diferentes, etc. Si vamos al laboratorio de datos, vemos que nos han aparecido dos atributos adicionales. Uno que es ClutterID,
que son las particiones de acuerdo al algoritmo de Girvan-Newman, y la opción cluster, que son los algoritmos de acuerdo las diferentes comunidades encontradas del algoritmo, de acuerdo al algoritmo de Leiden, con los parámetros que hemos seleccionado.